Los simios nos han dado ya en esencia escenas y mensajes legendarios en el cine a lo largo de la historia, tanto como si reconocemos que venimos de ellos, como si nos gustan como mascota o como si los consideramos unos animales peligrosos. Es cuando lo más salvaje de su naturaleza y un virus conocido antiguamente como hidrofobia, cuando se juntan, que dan nacimiento a una criatura que realmente nos debería de preocupar. Y muchas veces lo subestimamos. Me da la ligera impresión que todavía muchos de nosotros hombres creemos que le podríamos ganar en un mano a mano a un mono, a un chimpancé, a un mono araña. Y algunos somos tan estúpidos como para pensar que tal vez le podemos hacer hasta cosquillas a un gorila. En este film, sin duda que vamos a ver lo más oscuro a lo que puede llegar a ser un primate en su estado más salvaje. Por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal. Y muchísimas gracias por estar aquí una vez más en una nueva review en un nuevo año. Porque sí, bienvenidos a 2026 y a pesar de que ya dijimos feliz año nuevo en la anterior review, pues bueno, esta definitivamente se puede considerar como la primer review del año, porque es básicamente la primera película que he visto en este 2026. Y déjame decirte que en un año en el que se supone que el cine va a ser espectacular, pues arrancamos un poquito mal. Y antes de seguir, porque bueno, esto me está trayendo un déjà vu más o menos del inicio del 2025, cuando iniciamos con la review de Aguas Siniestras. Bueno, esta película me da bastantes vibes a esa. Pues yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, vista la trama de la película y las situaciones en las que se encuentran los personajes, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar para vencer al primate? Cualquiera que sea tu opinión, ya sea relacionado a la pregunta o relacionado a la película, yo la estaré leyendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Johannes Roberts, quien también nos trajo Terror a 47 metros, ambas entregas y Los Extraños. La sinopsis dice lo siguiente. Esta película de terror y suspenso del director Johannes Roberts narra las vacaciones tropicales de un grupo de amigos que se transforman en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia cuando una querida mascota de la familia se vuelve contra ellos. Bueno, literalmente es eso, un grupo de jóvenes dignos de una película slasher en donde solamente piensan en fiesta, alcohol, sexo, toman malas decisiones y terminan siendo acechados y desvividos prácticamente uno por uno. Eso es toda la película. Y sí, vamos a dejar en claro que esto puede llegar a ser entretenimiento violento adolescente, que es como la vamos a describir de buenas a primeras, pero pues esta película es de las típicas que no van más allá, mejor dicho, de proponer lo básico que propone. Todo comienza con presentar al cast, las chicas guapas, el padre rico sordomudo, al cual gracias todos disfrutan de su buena plata, dos chicos lelos y uno que se supone que estaría para cuidarlas, pero lo que quiere es llevárselas a la cama. La familia dueña de la casa, Lucy, Erin y Adam, tienen un chimpancé como mascota llamado Ben, que durante muy poco tiempo de la película se comporta dócil. Más temprano que tarde es mordido por una mangosta infectada por rabia, la cual se transmite a él y se convierte en un salvaje, matando al doctor que contrataron para vacunarlo y mantenerlo a salvo. El padre, como es escritor de libros, se va a una firma de estos y deja solos a los chicos con el chimpancé que, una vez con la rabia ya asentada en él, empieza a tenerlos secuestrados dentro de su propia casa como si se tratase de un juego del gato y el ratón, en el que el único lugar seguro para los chicos es el agua de la piscina. Uno a uno tratan de pedir ayuda o salvar su vida como pueden. Y vemos diferentes escenarios en donde el chimpancé demuestra su salvajidad, fuerza, inteligencia y cómo algo que parecía dócil combinado con este virus puede convertirse en un monstruo terrorífico salvaje del cual es difícil enfrentarlo cara a cara a pesar de que tenga debilidades. Todo ocurre dentro de la casa hasta que el padre vuelve cuando todos están desvividos, menos sus dos hijas, y juntos en una batalla final logran acabar con lo que en un principio fue un miembro de su familia.
Y sí, simplemente es eso, no hay más que decir, pero sí te voy a comentar que en cuanto al equipo de VFX o de efectos especiales y maquillaje, pues sí vamos a hablar de ellos porque a pesar de que pueda parecer todo lo contrario en el film, el 90 o 95% del film está hecho con efectos prácticos. Y eso ya saben que aquí en las reviews siempre lo vamos a aplaudir. Ben no es un chimpancé real ni completamente digital. Fue interpretado por un actor y especialista en movimiento, Miguel Torres Umba, que se metería literalmente en un traje y prótesis diseñadas para parecer un chimpancé agresivo. Un poquito como lo que hicieron en Five Nights at Freddy's 2 o inclusive en la 1, que era parte animatrónico, parte efectos prácticos, parte una persona que controlaba esto también. El departamento de efectos especiales, con la participación de Millennium FX, desarrolló un complejo sistema de prótesis que incluía cabezas animatrónicas, ojos y secciones faciales intercambiables, diseñadas para adaptarse a las distintas etapas del chimpancé, desde un comportamiento aparentemente normal hasta estados más agresivos, permitiendo variar sus expresiones de forma progresiva. Hay que decir que en numerosas secuencias el chimpancé, digamos que es presentado con trucos de cámara, por así decirlo, en sombras o mediante encuadres cerrados, una decisión visual que no solo oculta posibles limitaciones del traje y las prótesis, sino que en parte pues intensifica un poquito la tensión narrativa. Este uso calculado de la iluminación y la cercanía de cámara contribuye a que la amenaza se perciba más tangible y creíble, evitando una sensación artificial y acercando al espectador de forma directa a la presencia física y peligrosa de Ben. Y en cuanto a la sangre y violencia, se lo saben, lo habíamos mencionado antes, esta película es clasificación C. Yo también me sorprendí un poco de... No me esperaba que fuera clasificación C, y si bien todo es práctico, el montaje y la edición terminan un poquito por opacarla. En ello, el director mezcla fuera de campo, diseño sonoro y edición rápida para que los momentos de ataque se sientan impactantes, aun si no todo está mostrado explícitamente. Siento que quizá pudo haber sacado un poquito más de provecho en cuanto a esa clasificación C, ya que hay muchas tomas en las que siento que la dirección de cámaras no ayuda en nada. Y pues no es un poquito, digamos, la adecuada, ¿no? Sí, lo entiendo. Como lo dijimos anteriormente, se quiere dar este tono realista con las escenas, aunque choca un poco con las actitudes y las decisiones de los personajes, queriendo transmitir adrenalina y rusheo, pero perdiendo así un poco de impacto. Y esto desde un punto de vista más técnico se ve no tanto como una técnica de estilo o de visualización precisamente para este tipo de escenas, sino como limitaciones que tiene este film. Limitaciones en lugar de revelaciones. Los personajes toman decisiones y son un poco estúpidos, de manera que afecta negativamente en la creatividad de la atmósfera y credibilidad de los contextos que los rodean. O sea, como que por un lado intenta ser realista, pero los personajes también opacan esto y chocan y chocan y chocan. Y tiene varios conceptos que chocan entre sí y por eso es como que... Eso es uno de los problemas más notorios de la película, ya que el guión constantemente sacrifica la lógica interna de sus personajes para forzar situaciones de peligro o conflicto, en lugar de construir, digamos, una tensión a partir del entorno, la psicología o el miedo progresivo. La narrativa opta por decisiones poco orgánicas que rompen la inmersión y debilitan el impacto de la atmósfera. Otro desgaste de este film se intensifica un poquito con el ritmo que conlleva. La premisa inicial prometía un enfoque más inquietante y casi científico sobre la violencia animal, el miedo a la naturaleza fuera de control y el delgado límite entre lo humano y lo salvaje. Durante sus primeros minutos y con un buen intro, la película deja ver esa intención. Además de la violencia, obviamente que va a manejar, insinuando que la rabia podría ser el verdadero motor del horror. Y eso es lo que me llamó bastante la atención a mí desde el inicio, con este intro de lo que significaba la rabia en el mundo antiguo, un intro mientras pasaban los créditos que te explicaba un poco de la creadora de este chimpancé, bueno, no la creadora, sino que la cuidadora como tal, parecía que iba a hacer mucho más énfasis en la rabia y cómo los simios pueden ser un potencial peligro, pero luego se encasilló en la fórmula de película de terror promedio para pues perder un poco su originalidad. El personaje de Lucy Liu
Uy, casi como la actriz. Es el más destacado del film y vemos una estrella emergente en Johnny Sequoia, siendo la más expresiva y la que toma las iniciativas, dentro de un elenco que en general cumple sin sobresalir. Hay un par de interpretaciones que logran elevar el material en momentos y la cámara parece entender muy bien a quién seguir y en qué momentos hacerlo. Eso sí, en las interpretaciones sí, a veces en la violencia que el chimpancé o en los enfrentamientos ahí se nos descuadra un poco, pero en las interpretaciones sabe muy bien cómo y dónde enfocar, dándole espacio a las actuaciones que realmente conectan emocionalmente con la historia y ganando un pequeño punto a favor, eso sí, en las estrellitas finales. Un punto a favor que se lo debe a su cast. Ahora, no existe un soundtrack que te ponga los pelos de punta, pero sí que te sumerge en una ambientación extraña, como de una película que trata de ser diferente con poco, pero no lo consigue por caer en los clichés más básicos de un slasher, encerrados en una misma locación. Y aquí no sé qué género ponerle, si literalmente considerar que es una película de terror puro y duro, aunque lo veo difícil porque creo que para mí sí podría ser considerada terror slasher, pero cualquiera de las dos opciones, terror slasher o terror, ustedes pónganle el que más consideren, porque la verdad es que quiero que entre de los dos, como lo quieran describir. La música juega un papel más funcional que memorable, apoyando la atmósfera sin convertirse en un elemento narrativo por sí mismo. No hay temas que se queden grabados, pero sí texturas sonoras que buscan generar incomodidad y extrañeza. Así que sí, eso justamente es lo que sentí con esta película. Incomodidad y extrañeza. Es como que algo raro para iniciar el año. Con una propuesta a medias, me parece que el terror inicia con el pie izquierdo este 2026 al carecer de una narrativa coherente y un poquito más profunda lo que prometía. Se llena de lo superficial y termina convirtiendo la joya que tenía para hacer magia en algo barrocoso. Barrocoso, pronto veremos esa. En algo que tenía los elementos necesarios para destacar dentro del género. Una idea potente, un antagonista poco convencional y un enfoque más físico del terror. Sin embargo, la ejecución no logra estar a la altura de esa ambición inicial. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? El chimpancé sí consigue generar un poco de miedo y de peligro. Todo ello al acercarse a él o en las escenas que literalmente está súper cerca de la cámara. Hicieron un buen trabajo, pero con sagas como la del Planeta de los Simios o la tecnología de hoy en día con la que ya hemos visto evolucionar al cine, tampoco llega a ser algo único en su tipo ni sorprendente. Lo que sí es que hicieron un gran trabajo con el tema de efectos prácticos y es una gran interpretación del latino Umba, que bueno, hay que aplaudir como siempre el trabajo de los latinos en Hollywood y con eso me quedo. Con un primate lunático atacado por el virus más mortal incluso hasta hoy en día para con mamíferos, en una de las ambientaciones más extrañas y diferentes para arrancar el año, se genera una lucha de terror por la supervivencia hacia lo salvaje, de estar encerrados en una misma locación que atrapa lo cliché de los slasher y potencializa sus limitaciones con lo visual, que es mitad acertado y mitad inoportuno. Hello, y pues bueno, ya nos acercamos a la temporada de premios. Recuerden que ya va a estar ahí la burbujita, no creo que es acá, no, creo que es ahí. La burbujita, en la burbujita ya podrán ver, si ya está disponible, evidentemente, el video de las mejores películas del año pasado, del 2025, para que las comparen un poquito con seguramente la temporada de premios que ya se vienen los Golden Globes. Y estaremos haciendo un bingo también para cuando ya se acerque la fecha de los Oscar, que seguramente va a ser un video X que se va, bueno, X, un video que se va a subir por aquí o seguramente por las redes sociales como un reel en, ya saben, TikTok, Instagram, como sea. Anyways, por eso, por mientras también, yo por eso y por todo lo dicho a este primate, pues le tengo que dar 2 estrellas como calificación personal y sin duda es una película palomera.